¿Alguna vez has sentido esa sensación de que algo no está bien? Bueno, déjame decirte que he estado viviendo esa sensación últimamente y está empezando a ponerme los pelos de punta. Para que tengas contexto, soy un tipo de 35 años que vive en una ciudad con mi familia, mi esposa y mis dos hijos pequeños. Nuestra casa siempre ha sido nuestro refugio, pero últimamente algo ha estado acechando en las sombras. No puedo dejar de sentir que hay algo más en esta casa de lo que podemos ver o entender. Es como si una sombra estuviera detrás de cada esquina, observándonos. Y no estoy seguro de que sea solo mi imaginación. La cosa es que últimamente he estado notando pequeñas cosas fuera de lugar. Cosas que podrían parecer insignificantes para algunos, pero para mí son como piezas de un rompecabezas que no encajan. Por ejemplo, algunas noches escucho pasos en el pasillo cuando todos en la casa están dormidos. Al principio pensé que era solo mi mente, jugándome malas pasadas, pero luego empecé a notar que las puertas estaban entreabiertas cuando sé que las cerramos antes de acostarnos. Y eso no es todo. Algunas veces encuentro cosas fuera de lugar en la casa, como si alguien las hubiera movido mientras no estábamos mirando. Mi esposa piensa que estoy exagerando, pero yo sé lo que siento y esto no es normal. No puedo evitar sentir que hay algo más en esta casa, algo que no debería estar aquí. A veces cuando estoy solo en casa, siento una presencia justo detrás de mí, como si alguien estuviera respirando en mi cuello. Me estremezco solo de pensarlo. Trato de ignorarlo, de decirme a mí mismo que estoy siendo paranoico, pero no puedo evitarlo. Hay algo en esta casa que no debería estar aquí, algo que no puedo ver, pero que puedo sentir en lo más profundo de mi ser, y está empezando a consumirme. No sé qué hacer, amigo. Estoy empezando a preocuparme de que algo malo esté a punto de suceder. He intentado hablar con mi esposa sobre esto, pero ella piensa que estoy exagerando. Mis hijos no parecen notar nada fuera de lo común, pero yo sé que algo está pasando aquí. ¿Qué debo hacer? Estoy atrapado en esta casa con esta sensación de malestar constante y no puedo sacudirme la sensación de que algo terrible está a punto de suceder. Ayúdame, por favor. Anoche, las cosas llegaron a un punto crítico. Estaba acostado en la cama, tratando de conciliar el sueño, cuando escuché un ruido proveniente del pasillo. Al principio pensé que era solo mi imaginación, pero luego lo escuché de nuevo, esta vez más fuerte y más claro, como un susurro ominoso arrastrándose por el pasillo. Me levanté de la cama con el corazón en la garganta y salí al pasillo, pero no había nadie allí, solo la oscuridad acechando en cada esquina. Mi piel se erizó y supe en ese momento que algo estaba realmente mal. Cuando regresé a la habitación, vi algo que me heló la sangre. La puerta del armario estaba abierta de par en par, revelando un oscuro abismo en su interior. Sé que la cerramos antes de acostarnos, así que, ¿cómo demonios se abrió? Me acerqué lentamente al armario, sintiendo una presencia oscura que emanaba de él. Mi corazón latía con fuerza mientras extendía la mano para cerrar la puerta, pero antes de que pudiera hacerlo, algo me sujetó por el brazo con una fuerza gélida. Grité y forcejeé, pero la presión solo se intensificaba. Estaba atrapado en la oscuridad, luchando contra algo que no podía ver. Finalmente, con un esfuerzo desesperado, logré liberarme y salí corriendo de la habitación, dejando la puerta del armario balanceándose detrás de mí. Desperté a mi esposa y le conté lo que había pasado, pero ella pensó que solo era una pesadilla. Pero sé que no lo fue. Lo sentí en mis huesos, en cada fibra de mi ser. Hay algo oscuro y malévolo en esta casa, algo que no puede ser ignorado por más tiempo. No puedo quedarme aquí, no puedo arriesgar la seguridad de mi familia. Necesitamos irnos,
pero no sé a dónde podemos ir para escapar de esta sombra que nos persigue. Lo único que sé es que no podemos quedarnos aquí. No puedo permitir que mi familia esté en peligro. Mañana, cuando salga el sol, nos iremos de esta casa y nunca volveremos. No importa a dónde vayamos, mientras estemos juntos y lejos de esta oscuridad que amenaza con devorarnos. Espero que algún día podamos encontrar paz y dejar atrás esta pesadilla que ha estado acechando en las sombras. Pero hasta entonces, solo nos queda huir y esperar que no sea demasiado tarde. Hey chicos, ¿cómo están? Bueno, estoy aquí para compartir una experiencia que me dejó completamente traumatizado. Soy un tipo de 45 años. No soy de los que se asustan fácilmente, pero esto fue diferente. Hace un par de semanas, tuve que hacer un viaje desde la ciudad hasta un pueblo cercano. No era un camino que conociera demasiado bien, pero no me preocupaba mucho. Pensé que sería solo otro viaje aburrido por carretera. Oh, cómo estaba equivocado. Salí de la ciudad al atardecer. La carretera estaba casi vacía. Solo algunos autos pasaban de vez en cuando. El sol estaba empezando a ponerse y las sombras se alargaban sobre la carretera. Todo parecía normal, al menos al principio. Pero luego, a medida que avanzaba, comencé a sentir una especie de tensión en el aire. No sé cómo explicarlo, pero era como si algo estuviera observándome. Intenté sacudirme esa sensación, pero no pude. Me sentía cada vez más inquieto a medida que avanzaba por la carretera desierta. Fue entonces cuando noté algo extraño en el horizonte. Había una figura oscura, apenas visible en la distancia. Al principio pensé que era solo un árbol o algo así, pero a medida que me acercaba, me di cuenta de que era algo más. Algo humanoide. Mi corazón comenzó a latir con fuerza en mi pecho. ¿Quién demonios estaría allí en medio de la nada? Pero no podía simplemente dar media vuelta, así que seguí adelante, tratando de ignorar la sensación de pánico que me invadía. A medida que me acercaba, la figura se volvía más clara. Era una persona, eso estaba claro, pero algo no estaba bien. Estaba parada al borde de la carretera, con la cabeza inclinada hacia abajo, como si estuviera esperando algo. Traté de convencerme de que era solo un auto varado o algo así, pero cuando pasé junto a ella, me di cuenta de que no era así en absoluto. No tenía cara, no había ojos, no había boca, solo nada. Solo una superficie lisa y sin rasgos. El terror me invadió en ese momento. ¿Qué demonios era eso? No tenía sentido. ¿Cómo podía una persona no tener cara? Pero no había tiempo para pensar en eso. Tenía que mantener la calma y seguir adelante. Seguí conduciendo, tratando de no mirar por el retrovisor. Pero entonces escuché un ruido sordo y gutural que venía de detrás de mí. Me giré para mirar, y lo que vi me heló la sangre. La figura sin rostro estaba siguiéndome. Estaba caminando a lo largo de la carretera, con un movimiento lento pero constante. No importaba cuánto acelerara, parecía seguirme sin esfuerzo. ¿Cómo era eso posible? Mi mente estaba llena de preguntas, pero no había respuestas. Solo el miedo, un miedo que me estaba consumiendo por completo. No sabía qué hacer. Estaba completamente solo en medio de la noche, perseguido por algo que no podía entender. Traté de llamar a la policía, pero mi teléfono no tenía señal. Traté de alejarme lo más posible de esa cosa, pero parecía que siempre estaba justo detrás de mí. No importaba cuánto tiempo condujera, no podía escapar de ella. Comencé a preguntarme si esto era real o si estaba en medio de alguna pesadilla horrible. Pero cada vez que me pellizcaba, el dolor era demasiado real. Esto estaba sucediendo, y no tenía idea de cómo detenerlo. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, vi las luces de un pueblo a lo lejos. Nunca había estado tan feliz de ver la civilización.
Aceleré tanto como pude, tratando de dejar atrás a esa cosa sin rostro. Cuando finalmente llegué al pueblo, entré en la primera gasolinera que vi y corrí hacia adentro, temblando y sudando. Le conté al empleado lo que me había pasado, pero él solo me miró con incredulidad. No sé si me creyó o no, pero realmente no importaba en ese momento. Estaba a salvo, al menos por ahora. Me quedé en la gasolinera durante horas, tratando de recuperar el aliento y hacer que mi mente procesara lo que acababa de pasar. Finalmente, cuando me sentí lo suficientemente valiente, salí y subí de nuevo a mi auto. Conduje de regreso a la ciudad sin mirar atrás, rezando para no encontrarme con esa cosa otra vez. Desde entonces, he evitado esa carretera como si fuera la peste. No sé qué era esa cosa sin rostro, ni por qué me estaba persiguiendo, pero nunca volveré a subirme a ese camino. Algunas cosas simplemente no tienen explicación, y prefiero mantenerlas así. ¿Qué onda, gente? Soy Mike, tengo 30 años y soy de esos tipos que le gusta pasar tiempo en la carretera. No sé, algo sobre el asfalto bajo mis ruedas y la música a todo volumen simplemente me relaja. Pero bueno, no estoy aquí para hablarles de mis gustos musicales, sino para contarles sobre una experiencia que me ocurrió hace unos meses, una de esas que te hace dudar de tu propia cordura. Estaba en mi auto, una noche oscura y sin luna, camino a la ciudad para encontrarme con unos amigos. La carretera estaba tranquila, solo la iluminación de los faros y el sonido del motor rompían el silencio de la noche. Todo estaba normal, hasta que algo comenzó a sentirse extraño. Ya saben cómo es, ese cosquilleo en la nuca que te dice que algo no está bien. Bueno, así me sentía yo. Empecé a notar que algo no cuadraba, pero no podía poner el dedo en qué era exactamente. Traté de ignorarlo, concentrándome en la música y en el camino por delante. Pero entonces lo vi. A lo lejos, en medio de la carretera, había una figura oscura. No tenía forma definida, solo una masa oscura, como una sombra en la noche. Mi primer pensamiento fue que era algún animal, pero algo en la forma en que se movía no encajaba con ninguna criatura conocida. Decidí reducir la velocidad, tratando de discernir mejor lo que estaba viendo. A medida que me acercaba, la sensación de inquietud creció en mi pecho. No sé cómo explicarlo, pero algo me decía que no debía acercarme más, que debía alejarme lo más rápido posible. Entonces, cuando estaba a solo unos metros, la figura desapareció. Simplemente se esfumó en la oscuridad, como si nunca hubiera estado allí. Me quedé mirando fijamente al vacío por un momento, tratando de procesar lo que acababa de ver. Sacudí la cabeza, tratando de convencerme de que había sido solo mi imaginación jugándome una mala pasada. Pero por más que intentaba negarlo, el miedo seguía ahí, palpable en el aire a mi alrededor. Decidí seguir adelante, acelerando el auto y tratando de dejar atrás ese encuentro perturbador. Pero incluso mientras avanzaba por la carretera, no podía sacudirme la sensación de que algo estaba acechándome en la oscuridad. Esa noche, cuando finalmente llegué a la ciudad y me reuní con mis amigos, traté de olvidar lo que había pasado. Pero cada vez que cerraba los ojos, la imagen de esa figura oscura volvía a mí, recordándome que algunas cosas no pueden explicarse fácilmente. Pasaron unos días desde aquel encuentro en la carretera, pero el recuerdo seguía fresco en mi mente, como una sombra que no podía sacudirme. Traté de convencerme de que había sido solo mi imaginación, que no había nada sobrenatural en aquella figura oscura. Pero por más que intentaba negarlo, algo en lo más profundo de mí sabía que no era así. Decidí volver a la carretera esa noche, como si quisiera desafiar al destino y enfrentar mis miedos. Pero esta vez me aseguré de ir acompañado. Mi amigo Tom se ofreció a acompañarme, quizás más por curiosidad que por verdadero interés
en la experiencia paranormal. Mientras conducíamos por la misma carretera donde había visto aquella figura, la tensión en el aire era palpable. Ambos estábamos nerviosos, expectantes de lo que pudiera ocurrir. Pero al principio, todo estaba tranquilo, demasiado tranquilo. Fue cuando llegamos al mismo tramo de carretera donde había tenido el encuentro la primera vez que las cosas empezaron a ponerse extrañas. Esta vez no había ninguna figura oscura en medio del camino, pero algo en el ambiente había cambiado. La atmósfera se volvió densa, como si estuviéramos siendo observados por algo que no podíamos ver. Tom y yo intercambiamos miradas nerviosas, preguntándonos mutuamente si el otro también sentía lo mismo. Pero antes de que pudiéramos decir una palabra, algo pasó. El auto comenzó a temblar violentamente, como si una fuerza invisible lo estuviera sacudiendo con furia. Tom y yo gritamos, aferrándonos desesperadamente a los asientos mientras el caos reinaba a nuestro alrededor. El sonido del motor se volvió ensordecedor, como si estuviera a punto de explotar en cualquier momento. Entonces, de la oscuridad emergió una figura. La misma sombra oscura que había visto la primera vez, solo que esta vez estaba más cerca, casi al alcance de mi mano. Sus ojos brillaban con un fulgor sobrenatural, fijos en nosotros como si estuviera buscando algo en nuestras almas. El miedo me paralizó, incapaz de moverme o de hacer algo para protegerme. Pero entonces, en un instante, la figura desapareció, dejándonos en medio de la carretera en completo silencio. Tom y yo nos miramos, sin palabras, sabiendo que habíamos experimentado algo que estaba más allá de nuestra comprensión. Sin decir una palabra, dimos la vuelta al auto y nos alejamos de allí lo más rápido que pudimos, dejando atrás esa carretera maldita y prometiéndonos nunca más volver. Hola, soy Dan, y déjeme contarles sobre una experiencia que me dejó con los pelos de punta y el corazón en un puño. Esto ocurrió hace unos meses, mientras viajaba por una solitaria carretera que conectaba la ciudad donde vivo con un pueblo pequeño cercano. Era una noche tranquila, de esas en las que el cielo está oscuro como boca de lobo, y el único sonido que se escucha es el rugido del motor y el viento silbando a través de las ventanas del coche. Yo, como siempre, disfrutaba de mis viajes nocturnos, alejándome del bullicio de la ciudad y sumergiéndome en la paz de la carretera desierta. Pero esa noche algo estaba diferente. No sé si fue la forma en la que la luna se escondía tras las nubes o el silencio inquietante que envolvía todo, pero algo en el ambiente me puso los pelos de punta desde el principio. No me asustan fácilmente, pero había algo en el aire que me hizo sentir incómodo, como si estuviera siendo observado por algo que no podía ver. Decidí poner algo de música para distraerme, pero incluso el ritmo pegajoso de mis canciones favoritas no lograba calmar mis nervios. Traté de convencerme a mí mismo de que era solo mi imaginación jugándome una mala pasada, pero cada vez que echaba un vistazo al retrovisor, tenía la sensación de que algo me seguía de cerca, algo que no pertenecía a este mundo. Intenté concentrarme en el camino, pero mis pensamientos seguían volviendo a esa sensación de inquietud que me había invadido. Fue entonces cuando lo vi, en el borde de la carretera, apenas iluminado por los faros de mi coche. Distinguí una figura oscura, apenas más que una sombra entre las sombras. Mi primer impulso fue acelerar y alejarme lo más rápido posible de allí, pero algo me detuvo. Algo en la forma en la que la figura se erguía en la oscuridad, quieta y silenciosa como la muerte, me hizo sentir compasión en lugar de miedo. ¿Quién podría estar allí, en medio de la nada y a esas horas de la noche? Decidí detener el coche y averiguarlo. Bajé la ventanilla y llamé a la figura, preguntando si necesitaba ayuda. No hubo respuesta, solo un silencio ominoso que me hizo estremecer. Me armé de valor y bajé del coche, acercándome con paso vacilante a la figura en la oscuridad. Cuando estuve lo suficientemente cerca, pude ver que era la figura de un hombre, alto y delgado, con la cabeza gacha y los hombros caídos. Le pregunté si estaba bien, pero aún así no recibí respuesta. Entonces, levantó lentamente la cabeza y me miró con unos ojos tan fríos y vacíos que sentí un escalofrío recorrerme toda la espalda.
Fue entonces cuando lo vi, en la penumbra. Apenas visible, había algo colgando de su cuello. Al principio pensé que era un collar o un amuleto, pero cuando la luz de la luna se filtró entre las nubes, vi con horror que era una cuerda, tensa y oscura como la misma noche, enrollada alrededor de su garganta. Antes de que pudiera reaccionar, el hombre levantó una mano huesuda y señaló hacia adelante, hacia el oscuro camino que se extendía ante nosotros. Su voz, áspera y ronca como el susurro de las hojas en el viento, me instó a continuar mi viaje, advirtiéndome de que el peligro acechaba en la oscuridad. Sin decir una palabra, subí rápidamente al coche y me alejé de allí, dejando atrás el misterioso hombre y su siniestra advertencia. Durante el resto del viaje no pude quitarme de la cabeza la imagen de aquel hombre solitario en la oscuridad, ni el escalofrío que recorrió mi espalda cuando vi la cuerda alrededor de su cuello. Y desde entonces, cada vez que viajo por esa carretera solitaria, siento que algo me observa desde la oscuridad, recordándome que el peligro puede estar más cerca de lo que parece. Bro, ¿alguna vez has estado en un bosque tan denso que parece que el sol ni siquiera puede atravesar las copas de los árboles? Bueno, déjame decirte que tuve una experiencia allí que aún me pone los pelos de punta cada vez que la recuerdo. Soy Alex, tengo 25 años y déjame contarte sobre la vez que me aventuré solo en un bosque inmenso y nunca me sentí tan perdido en mi vida. Todo comenzó como una idea tonta. Estaba aburrido en casa y decidí que sería emocionante ir a explorar un bosque cercano. Había escuchado historias sobre este lugar, sobre cómo la gente a menudo se perdía en él, pero pensé que era tan solo un cuento para asustar a los niños. Así que, sin pensarlo dos veces, agarré una mochila con algunas barras de granola y una botella de agua y me dirigí hacia el bosque. El sol estaba alto en el cielo cuando entré al denso follaje. Los sonidos de la civilización se desvanecieron rápidamente, reemplazados por el susurro del viento entre los árboles y el crujido de las ramas bajo mis pies. Me sentí como si estuviera adentrándome en otro mundo, alejado de lo que conocía. La caminata fue tranquila al principio. Disfrutaba del aire fresco y del olor a tierra húmeda, pero pronto me di cuenta de que había perdido la noción del tiempo. No podía decir cuánto tiempo había estado caminando, y cuando miré el teléfono, descubrí que no tenía señal. Eso no me preocupó demasiado al principio, pero cuando comencé a ver los mismos árboles una y otra vez, algo en mí empezó a ponerse nervioso. Intenté mantener la calma y seguir caminando en una dirección, pensando que eventualmente encontraría el borde del bosque o algún sendero que me llevaría de vuelta a la civilización. Pero cuanto más caminaba, más profundo parecía adentrarme en el bosque. Empecé a sentir una sensación de inquietud que no podía sacudir, como si algo estuviera observándome desde las sombras. Traté de mantenerme enfocado en el sonido de mi propia respiración y el crujido de mis pasos, pero cada vez me parecía escuchar otros sonidos más allá de los árboles. Ramas rompiéndose, susurros indistinguibles, incluso lo que parecía ser risas distantes. Intenté decirme a mí mismo que era solo mi imaginación jugándome una mala pasada, pero cada vez se volvía más difícil convencerme de eso. Perdido en la inmensidad del bosque, comencé a sentir una creciente sensación de desesperación. ¿Cómo podía haberme metido en esta situación? Maldije mi propia arrogancia por pensar que podía aventurarme en este lugar sin ninguna preparación adecuada, pero lamentarse no me iba a sacar de allí. Decidí que la mejor opción era elegir una dirección y seguir adelante. Opté por ir hacia el este, siguiendo el sol que filtraba sus rayos a través del espeso dosel de árboles. Esperaba que eventualmente encontrara algo, una carretera, un río o incluso un sendero marcado. Cualquier cosa que me ayudara a encontrar mi camino de regreso a casa. A medida que avanzaba, la sensación de ser observado se intensificaba. Cada vez que giraba la cabeza, esperaba ver algo entre los árboles, pero solo encontraba sombras moviéndose en la periferia de mi visión. Empecé a preguntarme si había algo más en este bosque que simples árboles y animales. El tiempo parecía distorsionarse en el bosque, y no podía decir si habían pasado horas o días desde que me adentré en su interior. Mi estómago gruñía de hambre, pero me negaba a abrir mi mochila y comer algo. Tenía miedo de detenerme, de bajar la guardia, incluso por un momento.
Finalmente, cuando el sol comenzaba a ponerse en el horizonte, divisé algo entre los árboles que me hizo detenerme en seco. A lo lejos, apenas visible a través de la espesura, vi lo que parecía ser una luz. Una pequeña y parpadeante luz que se movía entre los árboles. Mi corazón se aceleró, con la esperanza de que fuera un indicio de ayuda, pero también sentí un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Qué tipo de persona estaría en este lugar tan apartado? A pesar de mis reservas, decidí que no tenía otra opción más que seguir la luz. Quizás podía encontrar a alguien que pudiera ayudarme a salir de este laberinto de árboles. Aceleré el paso, zigzagueando entre los árboles y evitando tropezar con las raíces que se retrocían en el suelo. A medida que me acercaba, la luz se volvía cada vez más brillante y definida. Pronto, pude distinguir la forma de una linterna que se balanceaba en la mano de alguien. Mi alivio fue instantáneo. Había encontrado otro ser humano en ese lugar oscuro y solitario. Sin embargo, cuando estuve lo suficientemente cerca como para ver con claridad, me detuve en seco. La figura que sostenía la linterna no se parecía en nada a un ser humano. Era alta y delgada, con extremidades que parecían retorcerse de formas imposibles. Su rostro era una máscara de sombras, y sus ojos brillaban con una luz fría e inhumana. Mi instinto de supervivencia se activó de inmediato y retrocedí. Posterior a eso, tropiezo con una raíz y caigo pesadamente al suelo. La criatura se detuvo, observándome con una intensidad que me heló la sangre. En ese momento, supe que estaba en peligro mortal. Sin esperar a levantarme, me arrastré hacia atrás, alejándome de esa cosa tan rápido como pude. Mis manos arañaban contra las rocas y las ramas, pero no me importaba. Solo quería alejarme de esa criatura y encontrar una forma de escapar de este bosque maldito. El sonido de mi respiración entrecortada y el latido frenético de mi corazón llenaban mis oídos mientras corría sin rumbo fijo. No sabía hacia dónde iba, solo sabía que tenía que alejarme de esa cosa, y así me encontré sumergido en la oscuridad del bosque, persiguiendo la esperanza de la libertad, mientras la sombra de la criatura acechaba en cada rincón.